Bienvenidos al primer episodio del podcast donde dos estudiantes de psicología cruzamos teorías con la vida real, nos cuestionamos y tratamos de no abandonar la carrera en el intento. Y donde cada encuentro se convierte en una supervisión encubierta o una batalla teórica. Hoy toca Gestalt versus psicoanálisis, dos escuelas que marcaron profundamente la historia de la psicoterapia, pero desde enfoques muy diferentes. Vamos a meternos en todo: historia, teoría de la mente, técnicas, clínica, filosofía de fondo, hasta lo que pasa hoy con ambas. Arranco yo con el psicoanálisis, que nace a fines del siglo XIX con raíces en la medicina, la neurología, pero también influido por la filosofía alemana y el romanticismo. Freud tenía un pie en el positivismo, pero fue uno de los primeros en decir lo psíquico no es totalmente racional ni consciente. La Gestalt nace varias décadas después, en los años 40-50, cuando Fritz Perls, influido por el psicoanálisis, el existencialismo, la fenomenología y la psicología de la Gestalt alemana, propone un enfoque vivencial y centrado en el presente. El foco no está más en el conflicto inconsciente, sino en cómo nos relacionamos con el entorno y con nosotros mismos aquí y ahora. Freud quería crear una ciencia del inconsciente. Peirce, en cambio, buscaba crear una práctica que devolviera al individuo el contacto con la experiencia. Y hay diferencias filosóficas profundas. El psicoanálisis se basa en una ontología del conflicto, mientras la Gestalt en una ontología del proceso. Para Peirce, el sujeto se forma en relación constante con el campo. Pues sí, ya desde un inicio las raíces conceptuales son muy distintas. Freud propuso primero un modelo topográfico, consciente, preconsciente e inconsciente. Después, el modelo estructural, ello, yo y superyo. La mente está en conflicto permanente entre pulsión, realidad y moral. El síntoma aparece como solución de compromiso. ¿Qué quiero decir? En psicoanálisis, el síntoma es visto como una forma de compromiso, una solución inconsciente que el sujeto encuentra para lidiar con conflictos internos y de esos reprimidos. Esta solución, aunque proporciona cierto alivio, a menudo implica sufrimiento y manifestaciones problemáticas. Y si no me equivoco, la teoría Gestalt no considera estructuras internas fijas como el yo o el ello. En cambio, se enfoca en una dinámica entre el organismo y su entorno, donde las necesidades surgen como figuras desde un fondo cambiante. El énfasis está en cómo se interrumpe el contacto con el entorno y con uno mismo, en lugar de estructuras internas predefinidas. Así que te pregunto, amiga, el inconsciente no tiene un lugar importante en la Gestalt, ¿no? No como lo plantea Freud. En la Gestalt, el inconsciente se entiende más como lo que no está en la conciencia ahora, no como reprimido, sino como fondo. Se trabaja trayendo al primer plano lo que está latente en la experiencia presente. ¡Qué interesante! ¿Y cómo es el tema del terapeuta? Por lo menos, el terapeuta psicoanalítico es relativamente silencioso, mantiene una posición abstinente para permitir que el sujeto proyecte su mundo interno. El análisis se da a través de la transferencia. ¿Esto en la Gestalt cómo es? En la Gestalt, el terapeuta se implica. No se esconde detrás de la neutralidad. Acompaña desde el contacto auténtico. Hay intervención activa, como feedback, confrontación, presencia emocional y corporal. En la Gestalt no hay un concepto formal de transferencia, pero sí se trabaja con lo que emerge entre el terapeuta y el paciente. Sí surge una proyección, se explora en tiempo real, la relación se vive, se siente y se nombra. Qué interesante, porque en el psicoanálisis la transferencia es central. El paciente transfiere afectos, representaciones, vínculos del pasado. La contratransferencia, originalmente vista como un obstáculo, ahora se entiende como un instrumento clínico cuando es bien elaborada. Hablando un poco de la técnica, intervención y objetivos, podría decir que en el psicoanálisis el objetivo no es la adaptación y la eliminación de síntomas en sí. Es que el sujeto produzca sentido, elabore el conflicto y transforme su relación con el deseo, ya que busca que el sujeto logre un mayor entendimiento de sí mismo. Esto implica un proceso de autoconocimiento y reestructuración subjetiva, donde el síntoma se considera como un mensaje que revela aspectos inconscientes de la persona. En la Gestalt, ¿esto cómo es? En la Gestalt, el objetivo es que la persona se responsabilice de su experiencia, tome conciencia de cómo interrumpe su contacto y recupere su capacidad de elegir. La verdad, esto suena bastante bien, pero ¿y las técnicas? En el psicoanálisis se utiliza mucho la asociación libre, interpretación de sueños, lapsus,
análisis de defensas, transferencias, como ya dije, resistencias. Se trabaja con el discurso y su lógica, la escucha es flotante. Técnicas como la silla vacía, la identificación con polaridades, el uso del lenguaje corporal, el psicodrama, el darse cuenta sensorial y emocional. Trabajamos con lo que se siente, se dice y se hace en sesión. En psicoanálisis se explora la raíz inconsciente. ¿Qué escena infantil se repite? ¿Qué deseo está en juego? ¿Qué amenaza representa el otro? Desde la Gestalt trabajaríamos cómo se experimenta esa ansiedad en el cuerpo, qué pensamientos automáticos aparecen. Se puede dramatizar una interacción social y trabajar polaridades, la parte que quiere conectar y la que quiere huir. En el psicoanálisis, los síntomas somáticos pueden representar conflictos reprimidos. El cuerpo habla donde la palabra falla. El trabajo es darle sentido al síntoma. Esto sugiere que los problemas físicos pueden ser manifestaciones de conflictos emocionales o psicológicos no resueltos, en lugar de ser puramente físicos. Estos síntomas podrían ser una forma en la que el cuerpo expresa algo que la mente no está procesando o verbalizando. El trabajo del terapeuta, en este contexto, se enfoca en ayudar a la persona a entender el significado simbólico o emocional detrás del síntoma, conectándolo con sus experiencias y conflictos internos. Desde la psicología gestáltica exploraríamos la conciencia corporal directa, qué parte del cuerpo duele, qué pasaría si le dieras voz a ese dolor, qué te está diciendo tu cuerpo sobre algo que no estás procesando. Lo cierto es que se ha criticado a la Gestalt por ser emocionalista, poco científica o incluso teatral, por el psicodrama, pero sus bases son sólidas. La teoría del campo de Lewin, la fenomenología de Husserl y Merleau-Ponty y el existencialismo. Sí, el psicoanálisis también ha sido criticado, un poco por ser elitista, lento, falocéntrico, no válido empíricamente. Pero también ha evolucionado. Hay líneas contemporáneas como el intersubjetivismo, el psicoanálisis relacional, el enfoque del apego. Bueno, gente, ya vamos llegando al final, así que para finalizar un poco, ¿qué podríamos decir? La Gestalt y el psicoanálisis no son opuestos, sino que iluminan distintos aspectos del ser humano. Uno desde el deseo y el lenguaje, el otro desde la conciencia y la experiencia. Como diría Freud, donde estaba el ello, debe advenir el yo. Como diría Peirce, yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? Que ambas perspectivas, aunque con enfoques diferentes, buscan la integración del individuo. Freud, con la idea de donde estaba el ello, debe advenir el yo, propone que el autoconocimiento y la conciencia del individuo emerjan de la exploración del inconsciente. Peirce, con su yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, enfatiza la responsabilidad individual y la diferenciación entre el yo y los demás, promoviendo la aceptación de uno mismo y la autonomía. Este fue el primer episodio de nuestro podcast. Esperamos que este episodio les sirva para pensar, cuestionar y tal vez elegir. Y si no eligen, al menos no repitan sin saber por qué. Nos vemos en el próximo episodio donde quizás nos metamos con Carl Jung, Carl Rogers o el conductismo radical. ¿Quién sabe? Bueno, ya veremos en los siguientes episodios con lo que mande el profesor. Muchas gracias por su atención. Somos Katy Candelaria y esto es nuestro podcast.